Bienvenidos a una nueva emisión de Bitácora Centroamericana y del Caribe. Hoy tenemos también, Dionisio, un programa cargado de bastante información y con una entrevista muy particular. Muy particular. Tenemos a Aquiles Julián, un escritor y activista cultural dominicano, director del libro La Lectura del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, que va a hablar de un tema sumamente interesante y novedoso. Novedoso para toda la región centroamericana, dominicana y del Istmo. Así es que quédense con nosotros, que tenemos bastante información para compartir con ustedes en esta emisión. Hoy nos encontramos en Bitácora Centroamericana con una entrevista bastante interesante. Tenemos el honor de contar con la presencia de Aquiles Julián, escritor y activista cultural dominicano, con quien vamos a conversar sobre un hermoso programa que le está llevando en la Dirección General del Libro de Lectura del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Bienvenido, Aquiles, a Bitácora Centroamericana y del Caribe. Gracias por la invitación y dispuesto a compartir con ustedes. Perfecto. Cuéntenos un poco acerca del trabajo que usted está haciendo en Dominicana con esta nueva iniciativa que tienen. Bien, nosotros estamos desarrollando por primera vez en República Dominicana una iniciativa tendente a desarrollar competencias lectoras eficientes. Esta iniciativa es importante porque en nuestros países los problemas de comprensión lectora y los problemas de deserción escolar caminan juntos. Es decir, muchas veces estamos hablando de la deserción escolar, de gente que no termina secundaria, de gente que no termina la universidad, pero eso está muy ligado, aunque uno no lo entienda, a la baja comprensión lectora, a la incapacidad de extraer información útil de los libros y pasarla de las páginas al cerebro. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es dándole las herramientas intelectuales para que las personas puedan apropiarse de la información, retenerla, entenderla y aplicarla. Pero aquí ¿funciona el programa para niños, jóvenes o personas adultas? El programa es general. Lógicamente yo trabajo más en la parte andragógica, no porque no tenga aplicaciones pedagógicas, sino porque yo no tengo la paciencia del pedagogo. Está bien. Okay. O sea, yo admiro mucho a las personas que trabajan porque el niño no tiene control sobre su atención, entonces el pedagogo tiene que emplearse a fondo para manejar una atención volátil. Mientras que yo trabajo, digamos, de 14 años en adelante, pero todo tiene aplicación. Y esto se debe a que en nuestras escuelas y nuestros sistemas educativos, yo voy a hablar de la República Dominicana y ustedes hacen las aplicaciones y las adaptaciones a lo de cada país. ¿Está claro ahí? Claro. Ok. Hay 4 áreas claves que se supone que deben enseñarnos y no nos enseñan. Vamos a ver eso. Dionisio, ¿me puedes responder 4 preguntas? Vamos a ver. Hágale el examen. Ok, Dionisio. Y hágasela cada oyente, cada televidente a sí mismo. ¿A qué edad a ti te llevaron por primera vez a la escuela? ¿Te mandaron a la escuela por primera vez? 6 años. A los 6 años. Es decir, que cogieron un niño de 6 años, lo mandan a la escuela. Tú hiciste la primaria, la intermedia, la secundaria, la universitaria y todo lo que se hace a nivel postuniversitario. Sí. Dionisio, ¿en qué momento a ti te dieron un entrenamiento en cómo se aprende? No, nunca. O sea, ahora, óyeme lo que tú me estás diciendo. Cogieron a un niño de 6 años y lo llevaron a que improvisar una estrategia de aprendizaje que la escuela no le proveyó, pero sobre lo que lo iban a evaluar. Sí, obviamente. Así funcionan todos los sistemas educativos. Sí, así funcionan todos. Ok, eso suena monstruosidad. Pero eso es neurolingüística. Tú estás a un niño de 6 años hay que improvisar una estrategia de aprendizaje. Segundo, a ti te alfabetizaron, ¿verdad?
Obviamente, supuestamente en la escuela la señorita niña me alfabetizó, mi maestra de primaria. Pero ¿en qué momento te entrenaron a ti en las estrategias para traspasar la información de una página al cerebro? No, básicamente no. Es que nadie hablaba de neurolingüística, nadie hablaba de nada de eso. Tú tuviste que desarrollar, como Dios te ayudó, sí, habilidades de manera personal. Ok, y hay personas que, como tú y como yo, lo logramos con cierto nivel de habilidad, me explico, y hay otras que no lo logran. Así es. Pero eso debe enseñarse. Hay técnicas para eso. La tercera es interesante. Nosotros siempre hablamos de que queremos una escuela con pensamiento crítico, ¿sí o no? Sí, y básicamente eso está en todos los programas de educación. Y en todos los países. Okay. Y en todos los países, sí. Ok, Dionisio, dime en qué momento y en qué materia, en qué parte te enseñaron a ti las estrategias eficientes para pensar como materia. Pienso en teoría crítica literaria. No. En la universidad. Estrategias para pensar. Te enseñaron a pensar de manera sistémica, de manera lateral, de manera... En metodología de investigación científica. Ahí más o menos. Pero eso fue hasta la universidad. Eso fue hasta la universidad, obviamente. Sin embargo, o sea, la gente en Estados Unidos, el pensum de pensamiento crítico, en la materia de pensamiento crítico está desde la infancia. Desde los primeros ítems de conocimiento, sí. La primera materia. Y en Latinoamérica, Aquiles, está la universidad. Sí. Pero no le enseñamos a pensar. La cuarta cosa que no te enseñan es interesante. Aprender es memorizar. O sea, cuando tú aprendes, sabes cuándo lo memorizas. Si tú no lo memorizas, no lo aprendes. No es obvio. Pero eso no lo sabe uno. Entonces yo te pregunto a ti, ¿en qué momento te dieron un entrenamiento en cómo se memoriza, en estrategias eficientes de memorización? No, nunca. Ok. Entonces, mira a lo que vamos. Nuestras escuelas están pidiendo y están evaluando sobre 4 áreas que ellas no enseñan. No enseñan a aprender, no enseñan a leer, o sea, alfabetizan, pero no enseñan estrategias de lectura eficiente. No enseñan a pensar y no enseñan a memorizar, pero con esas 4 áreas te van a evaluar. Ese es el origen de la mayor parte de los problemas que hay en nuestros países. Ya. ¿Por qué? Porque el niño se siente compelido a unos rendimientos en áreas que la escuela no le provee, pero sobre lo cual lo evalúa y lo descalifica. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo desde el programa de lectura eficiente es suplir y compensar esas 4 deficiencias de los sistemas educativos de prácticamente toda Latinoamérica. Okay. Pero eso es súper interesante, Aquiles, porque la verdad es que es necesario. Yo, por ejemplo, soy docente universitaria y para mí las 4 cosas que has señalado son como un llamado de atención también para nosotros como docentes, porque uno no lo aprendimos, pero tampoco nosotros se los enseñamos tal cual a nuestros alumnos. Entonces partan ahora de techo. En 1970, es decir, hace 56 años, se publica El shock del futuro de Alvin Toffler. Sí. Alvin Toffler en ese libro dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Así es. Eso lo dijo hace 56 años. ¿Ahora en qué siglo estamos? En el mismo siglo XXI del que habló Alvin Toffler hace 56 años. Y nosotros estamos ahora frente a una realidad que es la convergencia de 2 revoluciones industriales que están ocurriendo, solapándose una a la otra. La 4ª revolución industrial y la 5ª revolución industrial. Y esas 2 revoluciones industriales amenazan
los puestos de trabajo y los oficios de millones de personas. Obviamente, Claro. obviamente. Y más Y porque como decía el poeta Robert Frost, no se puede impedir que el viento sople. Es decir, no podemos parar el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de la tecnología, porque también hay intereses económicos y estrategias incluso a nivel de global, ¿ok? Compitiendo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a reentrenar a todas las personas que van a perder su puesto de trabajo, que van a perder sus profesiones, si ellas no saben aprender? Óigame, lo que más estrés provoca en la gente es aprender. ¿Y tú sabes por qué provoca estrés aprender? Porque la gente no fue enseñada a aprender. Claro. Y entonces sienten que le están moviendo la base. Amenazados. Nosotros tenemos que entrenar en aprendizaje, porque todos los conocimientos que ahora tenemos son provisionales. La tecnología y el desarrollo, sí, con la IA, con todo, claro, está desaprendiendo. la IA, etcétera, van a removernos muchísimos elementos que para nosotros eran parte de nuestra cultura. De hecho, Era un canon existente. Pero La también, mayor parte de la información que nosotros tenemos en la cabeza ahora mismo es Claro. información basura. pero también Por Aquiles, ejemplo, el uso de la IA nos duerme mentalmente porque no nos hace y tampoco ejercitamos esa forma de pensar. O sea, la IA es importante y hay que utilizarla, de acuerdo, pero también yo personalmente creo que duerme una parte del pensamiento porque se limita al ser humano o se queda solo con lo que la IA le da. Bien, pero ahí tenemos, en ese aspecto lo que nosotros tenemos que separar es a la persona inteligente de la persona perezosa o estafadora. Sí, La IA es una herramienta para la persona inteligente y es una herramienta de engaño y de Para los perezosos. Sí, así es. y de autoengaño para el estafador y el perezoso. Que es una elección de uno, es una elección moral. claro. Mira, yo he estado mirando en los medios cómo tú has ido desarrollando el programa en los periódicos de República Dominicana, en las redes sociales, y he visto que el programa tiene una aceptación inmensa, cientos de personas en un salón y ustedes trabajando pueblo por pueblo. Básicamente, ¿con quién cuentan ustedes apoyo? ¿Con el ministerio o con instituciones de la parte educativa ya per se, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, o es una iniciativa de un grupo de personas como tú que le tienen amor a la lectura, amor al aprendizaje? Mira, básicamente te voy a decir, ese programa de competencia lectora eficiente ya es parte del programa oficial del Ministerio de Educación. Ah, qué bueno. Ya, qué bien. Con un modesto presupuesto, no es mucho, pero por primera vez, el Ministerio de Educación de la República Dominicana tiene un programa de competencias lectoras Pero qué para bien. entrenar a las En buena personas. hora, ¿no? Sí, sí. Y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo. De hecho, esta semana que viene vamos a empezar con el Politécnico de San Luis. Ok. Para ir pasando estas herramientas y estos recursos hacia la formación de profesores que puedan a su vez multiplicarlo con sus estudiantes. Mira, cuenta con nosotros, a ver de qué manera nosotros te ponemos en contacto aquí con el Ministerio de Educación. Ahora hay una ministra muy proactiva, una ministra que ha venido a cambiar el perfil del Ministerio de Educación, pero también con la gente del Ministerio de Cultura, a ver de qué manera ustedes podrían venir acá a plantear ese proyecto y a ver cómo el Estado salvadoreño, por vía del Ministerio, puede implementarse acá, y sería maravilloso que se firme un acuerdo de correspondencia entre los dos ministerios, entre el Ministerio de Cultura como también entre el Ministerio de Educación, que como te digo, es una persona, la ministra Carla, que es una persona sumamente proactiva y que ha venido a revolucionar todo lo que es la educación salvadoreña en este momento. Y nosotros con gusto iríamos, porque todo lo que nosotros podamos hacer para reorientar el panorama de aprendizaje y el panorama de
comprensión lectora y el panorama de desarrollo de nuestros pueblos es fundamental. El mayor capital de nuestros países no es el minero, no es el agrícola, es el humano. Claro. Así es. Tenemos que trabajar en el cerebro de nuestros ciudadanos, dándole herramientas que él aprendió y no lo hizo. Bueno, tú no puedes sustituir el libre albedrío del ser humano, sí. Pero no puede decir que no tuvo la oportunidad, que no se le dieron los recursos. Lo que es doloroso es que gastemos toneladas de recursos a nivel educativo sin darle a los estudiantes esos 4 pilares sobre los cuales construir conocimiento. Claro. Y desarrollar su intelectualidad al máximo. Aquiles, la verdad es que es un proyecto bien innovador y visionario lo que usted plantea que se está haciendo en Dominicana, y sería, como dice Dionisio, importantísimo replicarlo, y por eso está este espacio también de Bitácora Centroamericana y del Caribe, porque es compartir todas las informaciones importantes que cambian y transforman la dinámica de los países en la región. Y eso sería súper interesante que se trajera a El Salvador, claro, y que se implementara. Quizá para cerrar la entrevista, Aquiles, nos gustaría tener como su perspectiva, ¿verdad? De hacia dónde apuntan con esto, los resultados que ustedes quieren y si eso se puede transmitir a los demás países. Bien, nosotros queremos, mira, básicamente yo pienso, para empezar, que el mayor capital que nosotros tenemos es el capital, nuestro potencial cerebral. Ahora, el mayor problema, el mayor pasivo que hay en nuestros países es exactamente a nivel del desarrollo intelectual y mental de nuestros ciudadanos. Nosotros debemos transformar un pasivo en un activo, y eso lo hacemos dándole a las personas las herramientas para que mentalmente sean capaces de asimilar la mayor cantidad de información y emplearla proactivamente y productivamente, mejorar sus condiciones de vida, en ser útiles a los demás y en desarrollar su capacidad de emprendimiento y su capacidad de aporte social. Nosotros tenemos que pensar en eso como un recurso para todos nuestros países. Yo soy dominicano y el problema de mi país me preocupa y me compete, pero también soy latinoamericano y también soy un ciudadano del mundo, y donde quiera que nosotros podamos aportar a clarificar esa condición y en compartir las herramientas que le dan un giro poderoso. Y ustedes no se imaginan a qué nivel, porque nosotros tenemos pruebas y testimonios que yo mismo me he quedado sorprendido, porque a veces uno subestima las cosas, y cuando uno ve los cambios, uno no se imagina portentoso, porque lo más poderoso es cuando una persona se siente que se reapropia de su capacidad de aprender, que despeja, que puede aprender lo que sea y hacer lo que sea y llegar donde se propone. O sea, ese empoderamiento es poderosísimo, y ya queda en la mano de cada quien decidir hasta dónde quiere llegar. Perfecto. Bueno, Aquiles, de verdad que ha sido una entrevista muy bonita, interesante. Y diferente, fuera de lo político que nosotros siempre hacemos en Bitácora. Aquí es la parte humana, sobre todo. Cultural y de aprendizaje. Muchísimas gracias, Aquiles, y esperamos volverlo a tener en este espacio nuevamente. Totalmente. Y si no me invitan, protecto. No, está bien. Bueno, Aquiles. Seguramente nos volvemos a encontrar. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar en Bitácora. Okay. Nosotros seguimos con más, pero volvemos con nuestras anotaciones políticas en breve. Iniciamos con nuestras anotaciones políticas y nos vamos directo a Costa Rica. Aquí vamos a hablar sobre una desarticulación de red de migrantes que está ocurriendo en Costa Rica recientemente.
Así es. Se han desarticulado hasta 200 migrantes por día en la frontera con Nicaragua. El tema de migración siempre ha sido un tema de años, o sea, no es algo reciente, y milenario. En el Istmo básicamente es un tránsito constante en todos los países de Centroamérica. De todo Centroamérica, que vienen desde Suramérica con la crisis que había en Venezuela, que todavía no ha terminado del todo, mucho colombianos bajando también, ecuatorianos también, y obviamente por ahí también cruzaban los haitianos, pero lo que pasa es que como le cerraron el camino del Darién en Panamá, entonces comenzaron a cruzarse por el río de San Juan en Costa Rica, y bajaban los traficantes de personas, lo bajaban en lanchas, en barquitos por todo el río San Juan, y lo cruzaban por la frontera con Nicaragua para llegar tanto a Gauzales, que se llama una de las fronteras, como también a Las Manos, y por ahí cruzaban, y ese es el gran negocio. Habla de unas estadísticas terribles. Las cifras son extremadamente altas. Por ejemplo, se habla de una movilización de 200 migrantes por día en la frontera con Nicaragua. Y barato me los hallo, como dicen en Dominicana, porque quieran más. Mírame, cuando yo estaba en la embajada en Honduras, yo tenía que cubrir el tema migración. Íbamos mensual a la frontera de Las Manos, que con Nicaragua. Sí, claro. Y ahí nosotros íbamos con los organismos internacionales, con el IMM de Honduras, con ACNUR, con todas las instituciones, con las Naciones Unidas. E íbamos a darle seguimiento, y lo que uno veía ahí, uno decía, no lo puedo creer. Eran espectáculos dantescos de gente que llegaban de la manera más extraña posible, que llegaban a cruzar la frontera. Obviamente los organismos le daban apoyo, le daban ayuda para que siguieran el tránsito por Honduras, porque el camino era llegar a la frontera sur. Y es increíble la odisea y las historias que hay detrás de toda la migración a nivel centroamericano y a nivel internacional en su totalidad, pero hablamos de la región en este caso. Esto genera 130 millones de dólares solo por el paso libre. Y lo que también es cuestionable de esto es que las personas que son funcionarios de las instituciones que tienen que ver con el tema migratorio, por supuesto que están involucrados y vinculados. De una u otra forma sí, porque no hay manera de que se lograra eso si no estuvieran involucrados. El libre tránsito. Seguimos siempre en Costa Rica y hablamos ahora, cambiando de información. Es una información bastante un poco, sui generis. Sí, claro. Que una niña de 3 años provoca un debate y llega hasta los comentarios públicos y a esferas políticas. Sí, porque es cosa de la vida. El presidente Chávez, Rodrigo Chávez, tenía un amorío, y ese amorío produjo una criatura. Por su investidura estaba solapada la información, pero las malas lenguas comenzaron a sacarla. La sacaron, vino la campaña. En campaña obviamente no era el candidato, era la Laura Fernández, pero independientemente de eso era su partido que estaba punteando, claro. Y la oposición de una u otra forma agarró ese tema para meterlo en la palestra, y fue mucho lo que se habló y fue mucho lo que se tocó, hasta que él no lo hizo en campaña, pero pasando la campaña habló y dijo, sí, es verdad, tengo mi bebé, tengo esto, tengo una niña de 3 años, y la reconoció, claro, porque la ventaja es que la reconoció públicamente y dijo quién era la madre, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un culebrón, una telenovela al estilo venezolana, mexicana, pero de eso está llena la viña del Señor. Sí. Lástima que era un señor, que en este caso el presidente de la República. Y lo que representa. Exactamente, ¿no? Y que un hombre moralmente, usted tuvo su fe por ahí por la calle, pero se cuecen habas. Pero es interesante también saber que tuvo la valentía de reconocer a su hija. Reconocer. Muchos no lo hacen, muchos lo han dejado bajo la sombra. Así y se pasan vidas enteras y no saben. Y no saben, así es. Vamos rápidamente a Honduras. Aquí hay otro tema también importante, Dionisio, que se pone un stop a la renovación de los acuerdos paramédicos cubanos que intervienen y dan servicios médicos en Honduras. Ellos pagaron la consecuencia de la geopolítica, ya se comenzó a pagar. De hecho, es parte de la factura política que se pasa luego de las elecciones. Y la representación. Así es, como pasó aquí también. Aquí, saliendo el FMLN del poder, de una vez el gobierno entrante finalmente decidió que los médicos cubanos no siguieran aquí y se fueron.
y lo sacaron. Tanto el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, que tenía tenía el programa para operar de la vista, sí, a las personas, cesó el programa, la gente se fue a operar a Guatemala. Que es el mismo programa que está en Honduras, que es la Misión Milagro, que es donde se está enfocada, sí, en la atención oftalmológica para varios segmentos de la población. Sí, ya vaya, y eso es historia. Este mismo llegó hasta octubre del 2025 y reportaba 44,000 consultas y cerca de 7,000 cirugías en Honduras. Sí, era una misión muy humana, realmente humana. Obviamente no era de gratis, porque a esos médicos se les pagaba, pero ese dinero iba al Estado cubano, porque eso era parte de la negociación que tenía el Estado cubano con esos otros estados, claro, que eran amigos. No, y es una de las cosas donde Cuba se fondea, por decirlo de alguna manera, ¿no? La migración que existe y el sacar a los médicos cubanos, porque es una forma de adquirir divisas para su país, que ahora se ve... Muchas islitas del Caribe están llenas del mundo anglófono y francófono, tienen esas misiones también. Los países africanos tienen esas misiones también. La mayoría, por eso es que Cuba más o menos con eso es que sobrevive. Claro. Y ahora con la presión que tiene del nuevo bloqueo, con su nueva manera de verlo, se agudiza todo más. Así es. Vamos rápidamente a El Salvador con nuestras anotaciones económicas y vemos que hay más financiamiento para El Salvador. El BID anuncia un financiamiento de 2026 por $1,300 millones para inversión. Así es. Y es porque, como dicen los organismos internacionales, El Salvador ha hecho la tarea. Ellos no se lo explican, pero se lo tienen que explicar. Dice luego habla de que esos 1.300 millones, según el gobierno salvadoreño, son para vivienda, sí, por un programa de viviendas populares, para el turismo, para crear la infraestructura turística, para la salud y obviamente para terminar de construir las 500, las 1,000 y pico, los 2,000 y pico de escuelas que está desarrollando el Estado salvadoreño. De hecho, el mismo presidente Bukele emitió un mensaje en su red social de X, donde puso que eran 1.300 millones para vivienda, turismo, salud y educación. Así es. Seguimos. Y habla también, porque antes había tenido ya el apoyo del BID, pero ya esos millones, que eran 4,000 millones anteriormente, para infraestructura, transporte, energía, también educación, agricultura, protección social, acceso y financiamiento a los servicios básicos. O sea que realmente el país está teniendo el espaldarazo de los organismos internacionales, y es porque ha ido saneando el país. Y eso muy pocos países de Centroamérica han hecho lo que está haciendo El Salvador. Quizá para cerrar esta nota también vale la pena compartir este dato, que es que en El Salvador el BID apoya desde 1961. O sea, hay una larga data donde se van financiando proyectos y hay como ese apoyo a la inversión y al desarrollo del país. Así es. Vamos también en nuestras anotaciones económicas a Costa Rica. Y es que Costa Rica y El Salvador lideran el comercio regional. Esto es bien importante dentro de la región centroamericana. Porque tienen estrategia de logística. Así es. Sí. Pero no solo de logística, sino que es un intercambio comercial en la región. Muy dinámico. Así es. Costa Rica encabeza la integración comercial en el Istmo con el 60.1%. Así mismo, y El Salvador lo sigue con el 50.9%. Así es. Después, más para atrás, le sigue Honduras. Y por último, habla de Belice. Belice tiene más o menos un 28% de las exportaciones intrarregionales. Pero todo eso se debe por la integración aduanera de los países, porque eso es parte del sistema de integración centroamericana, del SICA. Sí. Todo lo que es la unión aduanera, eso agiliza el comercio entre países y permite, y sobre todo porque también El Salvador tiene el sistema de carreteras entre países es mucho mejor. Eso pasa. Facilita el comercio. Sí, así es. Pero también llama la atención que es intrarregional. O sea, ese es comercio que se da entre todos los países de la región centroamericana. Pero ellos dos lideran. Exacto. Ellos dos lideran, aún Guatemala teniendo una economía tan fuerte, pero se mueven más los productos salvadoreños y los productos costarricenses a nivel de la región. A nivel de la región. Porque no se menciona Panamá, porque Panamá es Centroamérica, pero casi no es Centroamérica. O sea, Centroamérica sí. En una línea divisoria, ¿no? Así mismo es. Casi es Colombia, era parte de la Gran Colombia en los viejos tiempos, claro, antes del 1900 y algo, cuando finalmente se independizó de Colombia. Además, Panamá tiene una diversidad economía muy fuerte, claro que sí.
Seguimos siempre en El Salvador con nuestras anotaciones económicas, despega de la economía en El Salvador. Esto también es un dato importante, que habría que revisar todos los informes y las informaciones que hay acerca de esto, donde el crecimiento para el 2025 se esperaba alrededor del 2,6%, pero hay un registro del 4%. Del 4%, o sea, y por eso que habla de que dice que el gobierno de Bukele ha dejado al FMI con la boca abierta. ¿Por qué? Ha hecho la tarea. El único problema que hay ahora es con los fondos de pensiones, porque todavía el gobierno no ha lanzado para que los organismos internacionales vean cuál es el camino que van a tener los fondos de pensiones, y por eso tal vez no se ha clarificado el camino para que siga llegando financiamiento de los organismos internacionales, aunque el Fondo Monetario ha abierto su cartera y dice que está dispuesto a seguir financiando a El Salvador. Pero, por ejemplo, el Eximbank, el Banco Mundial y otros todavía no ven claro por dónde viene, cuál es la propuesta de gobierno con el sector privado para trabajar con los fondos de pensiones, que eso es lo único que tiene una especie de nebulosa, pero se está aclarando, y en una semana como tarde ya el gobierno va a lanzar la propuesta de cómo se van a manejar los fondos de pensiones, que es lo que el sector privado quiere, porque ahí es que tienen su gran tajada. Una preocupación también de todos los salvadoreños. Sí, porque la gente que se va a jubilar quiere saber dónde está mi pisto, claro, y cómo lo van a entregar. Así es. Porque la mayoría de la gente se muere y no ve esa cosita en la mano. Porque si lo que el sector privado está pidiendo, que el gobierno lo suba a 70 años, la edad de jubilación, yo creo que nadie va a ver su pistillo. Nadie lo va a ver. Sobre todo porque el promedio de vida de los salvadoreños o de centroamericanos ha disminuido tamén y se lleva. Antes decíamos 80 años, hoy vamos 70. Pero eso era lo viejito. Porque los productos básicos que la gente está comiendo ahora son mucho más tienen muchos contaminantes y químicos que los de anterior, que era todo natural, y por eso era que nuestros ancianitos duraban casi 100 años la mayoría. Pero ahora ya no. Ya no. Bueno, ya habrá no. que ver también en este ámbito económico el desarrollo de la economía de El Salvador, que tanto crece y que tan verificables son estos datos de crecimiento del 4% reflejados en la bolsa y en el accionar diario de los salvadoreños. Está entrando mucho dinero, sobre todo en el sector tan dinámico como la construcción, que eso es un tema para tocarlo después. Claro. Sí, Así cerramos nuestras anotaciones políticas y económicas. Volvemos en breve con nuestras anotaciones culturales. Iniciamos nuestras anotaciones culturales con una nota de color, diría yo, un poco curiosa. Presentadora rusa con nacionalidad hondureña. Nadie lo podía creer. La presentadora estrella de la TV rusa vinculada a Putin tiene nacionalidad hondureña según una investigación presentada. Ekaterina Andreeva. Ekaterina Andreeva dice que la nacionalidad hondureña la adquirió por allá por el 2005. O sea que viéndolo en perspectiva política, ahí estaba gobernando el expresidente Manuel Zelaya, no por su partido libre, sino por el Partido Liberal, pero era presidente Zelaya en ese momento. Claro. Habrá que ver cómo ella accedió a Honduras y consiguió la nacionalidad hondureña. Es una mujer muy hermosa y dicen que es de la preferida de Putin, y si es de la preferida de Putin tiene poder. Claro, una figura cercana al Kremlin, pero también eso le permite andar libremente por lugares que no están permitidos o tienen restricciones para los rusos. Obviamente, sí, es presentadora de la televisión estatal rusa, claro. Maneja información privilegiada y es una persona de mucho conocimiento. O sea, es interesante, y esa es la nota de color realmente, porque ¿quién va a pensar que una rusa puede tener nacionalidad hondureña? Sí, Increíble. Así es una nota política farandulera, así digámoslo así. Sí. Tiene una combinación. Sí, sí. Y luego en El Salvador hay un venezolano también, Dionisio, que crea arte con tapas de reciclaje, sí, acá en El Salvador. Por eso esa nota nos pareció interesante y es sumamente creativo. Claro. Es un venezolano de mucha trayectoria. En Venezuela también ha hecho otros murales, y en El Salvador. Lo interesante de esto, que es un artista, pero que también involucra a la comunidad. Así es. Porque para hacer este mural tuvo que llamar a la comunidad acá donde se creó, que fue la Sacamil, claro. Una comunidad muy populosa, además, edificios de años acá de construcción. Y todas las personas se dedicaron a buscar las tapas, lavarlas, pintarlas, y han contribuido
a la elaboración de este Es mural. una creatividad colectiva, realmente, una creatividad colectiva, y eso se ve el ingenio y la parte artística increíblemente. Dice que lo han dado por muchos países, diferentes países haciendo ese tipo de murales. Ese tipo de Han arte. usado 100.000 tapas reutilizadas en la populosa colonia Socamil, y esto forma parte del Distrito San Salvador, obviamente, pero se considera también la obra más alta a nivel mundial hasta este momento. Ya, interesante. Y se ve que no todos los venezolanos que salen de Venezuela dicen que vienen, que andan deambulando por el mundo, los que van desde el punto de vista de inmigración, que andan de país en país, sino que este muchacho, aún así como migrante, tiene una misión, y esa misión artística, y seguro que debe estar enseñando. Claro, no, y algo que me llama mucho la atención de eso también es que es una figura de una mujer, Sí. pero para él esto lo toma de la Gioconda. De la Gioconda, y dice, la Gioconda puede ser cualquier mujer salvadoreña que está observando la realidad que pasa sobre nuestros ojos, o sea, enfrente de nuestros ojos, y puede ser cualquier mujer que está ahí. Es un cualquier mensaje, persona. es un mensaje, claro. así es. Cerramos así nuestras anotaciones culturales, volvemos con efemérides. Hablamos hoy de nuestras efemérides, Dionisio, con una fecha importantísima. A nivel mundial. Sí. Y que nadie deja pasarla desapercibida, porque a fin de cuentas la mujer es el centro de la vida, y la mujer guía todos los pasos en la tierra, y celebrar el Día de la Mujer es celebrar la vida, así mismo como te lo digo. Aunque es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sí. Porque hay también una diferencia entre celebración y conmemoración. Que tiene significados totalmente diferentes, ¿verdad? Pero eso no tiene mucho de feminismo, sino tiene mucho de semántica. Claro. Sí, porque la feminista a todo le buscan un bajadero, y yo digo, ok, el feminismo, pero la mujer, independientemente del feminismo, la mujer en la historia es el centro de todo, porque ahora esta semana, justamente a propósito, y lo traigo como al lado, el acontecimiento que pasó en México. Dice que el amigo se embromó por una mujer, pero si tú coges la historia de todo lo que han caído de esa calaña, todos se han embromado por una mujer, porque a fin de cuentas las mujeres le controlan la vida a ellos, y ellos es muy difícil de que no caigan en la garra. Y ahora la pregunta que está, y no estoy denigrando nada, la pregunta que dice es si ella lo hizo conscientemente o a ella la seguían. Yo estaba viendo un podcast mexicano anoche, como de una hora, explicando cómo fue que pasó. Claro. Y al final él dice, ella está desaparecida. No se sabe si los organismos de inteligencia se la llevaron o ella se desapareció. El hecho que por ella agarraron el hombre. Lo capturaron. Porque a ella la siguieron, pero no se sabe si fue a propósito o fue que ella no se dio cuenta. Pero fue por una mujer. Interesante. Pero bueno, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en conmemoración a la reivindicación de los derechos de las mujeres, en todos los sentidos. Así que, y en el mundo entero se celebra, y hay que quitarse el sombrero como tal. Llegamos al cierre de una nueva emisión de Bitácora Centroamericana y del Caribe. Esperamos que hayan disfrutado, al igual que nosotros, así mismo compartir toda esta información tan rica de la región y del Istmo Centroamericano y República Dominicana. Y siempre hay novedad, pero sobre todo esta semana, justamente que comienza hoy con la emisión de nosotros, una semana donde se celebra el Día Internacional de la Mujer, y esta celebración hay que celebrarla, valga la redundancia, con la dignidad que se merece. Claro que sí. Agradecemos también y esperamos que hayan compartido con nosotros la entrevista, que fue muy enriquecedora. Es un jalón de orejas, como decimos muy salvadoreño, para toda la educación, el sector educación. Hablamos con Aquiles Julián. Claro, y por supuesto que las informaciones que compartimos también de la región a nivel económico, a nivel político, cruzan todo el Istmo Centroamericano, y tenemos que estar informados sobre lo que ocurre, no solo en nuestro país, sino en toda la región, porque somos un bloque. Así es, así es. Así es que nos vemos en la próxima, en una nueva emisión de Bitácora Centroamericana y del Caribe. Muchas gracias por sintonizarnos.